Esta tertulia entre de amigos. esta tertulia, este conversatorio, están haciendo algo muy bonito, pero bueno, aquí vamos a ir conversando, pero nos quedamos en boca de Liana, que nos va a contar quiénes son los invitados y quiénes somos los que estamos aquí. Bueno, buenas noches. Un brindis, un brindis. Salud. Esto no es un roncito, es té. Diferentes colores y todo. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Eliana García. Soy empresaria, amante hace 8 años de estudiar todo lo que es la espiritualidad, el ser, cómo nos reconocemos ante una sociedad, ante una familia. El día de hoy nos acompaña Wilson Agudelo. Él es conferencista, trabajó durante varios años en el sector bancario y es coaching también. Nuestra compañera Melissa Castaño, profesora de yoga y pilates, también una apasionada por todo este tema que hoy nos tiene acá unidos. Bueno, gracias por la presentación, por la edificación tan maravillosa. Y bueno, hoy vamos a hablar y queremos como comunicar toda esta información que venimos en compañía de Willy y Eli para empezar y abrir con el tema de las personalidades. Entonces, tanto como el conocimiento de los conceptos, como también como esta información que les vamos a dar hoy, cómo vamos a tratarla en nuestro día a día o cómo vamos a aprender para hacer cada día mejor y entender muchas personalidades y cómo desenvolvernos. Entonces, bueno, Willy, cuéntanos, empezamos, ¿qué es la personalidad y qué concepto nos podrías dar de la personalidad? Listo, muchas gracias a ustedes. Están haciendo un proyecto muy hermoso que ustedes tienen que aprovechar muchísimo, porque va a haber mucha información aquí de desarrollo de conciencia, y esa información pues la podemos utilizar en todas las áreas de nuestra vida. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es nuestra personalidad, es con lo que nacemos, es aquello que se va formando con el tiempo, y vamos a aprender mucho con el objetivo de ser más felices y plenos en nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Que esa felicidad y esa plenitud nos acompañe en la relación con nuestra esposa o con nuestra pareja, en la relación con nuestros hijos, en la relación con el entorno, con nuestros vecinos, con las personas que no conocemos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros clientes, con todas las personas y sobre todo y aún más importante, con nosotros mismos. ¿Listo? Entonces, voy a ampliarles un poquito acerca de mi hoja de vida. Estoy casado hace 25 años y el rancho ardiendo, muy feliz. Esta información de la que les voy a hablar pues la he utilizado en mi matrimonio y los resultados han sido increíbles. Tengo 2 hijos, Sebastián y Salomé. Sebas ya tiene 16 años, Salomé tiene 14, y he utilizado esta información para su formación. Ellos ya hoy juegan en una selección Colombia, son waterpolistas, son deportistas de alto rendimiento, pero que he utilizado dentro de todo su proceso formativo esta información para facilitar la comunicación con ellos, más que la comunicación, para facilitar la conexión con mis hijos. Trabajé en el sector bancario más de 15 años, con el sector bancario y para el sector bancario. Estudié ingeniería de sistemas, pero mi vocación estaba en otra parte. Terminé dando conferencias, he estado en otros países dando conferencias en todo el sistema formativo, en el ser y el emprendimiento y el desarrollo financiero, y digamos más sobre educación y filosofía financiera, y aquí estamos hoy, naciendo un nuevo proyecto. Bueno, entonces, Melissa, me preguntaste qué es la personalidad, eso de dónde viene, eso cómo nace, eso con qué se come, eso para qué sirve. ¿Para qué ¿Y sirve dónde eso? la integramos? ¿Y dónde la integramos? ¿Dónde la utilizamos? Bueno, les voy a contar algo. Esto empieza con Hipócrates, el padre de la medicina. El padre de la medicina, más o menos 450 años de Cristo, en Grecia.
en sus experimentaciones, estudió medicina cuando no existían nada de los procedimientos que hoy conocemos sobre la medicina. Y en sus exploraciones, cuando hacía todas las investigaciones y abría cuerpos y observaba personas y todo esto, empezó a encontrar que las personas cambiaban de humor de acuerdo a la cantidad de líquidos que el cuerpo segregaba. Adicionalmente, había una conexión con los elementos principales del universo, que son la tierra, el agua, el aire y el fuego. ¿Listo? Entonces, cuando se empezó a unir todo, empezaron a unir todos estos elementos, empezaron a encontrar, no sé si han escuchado o si han dado cuenta que hay personas que cuando hay luna llena actúan de determinada forma. Hay personas que ellos mismos lo dicen. Hay personas, claro, personas que cuando tienen muchísimo calor actúan de forma diferente. Hay personas que tú les dices, por ejemplo, si usted quisiera vivir en un sitio frío o caliente, ¿cuál preferiría? Y hay personas que se sienten plenas en el frío o en el campo. Entonces, todo este tipo de conexiones, todo este tipo de que saca nuestra esencia, nuestra conexión con el universo, empezaba a definir unas cualidades en la forma en que nos comportábamos. ¿Listo? Me voy a ir un poquito al tema de los líquidos que el cuerpo segrega. Habían 4 líquidos, o existen 4 líquidos principales, que son la sangre, la flema, y básicamente todo lo que cubre el cerebro. Está la bilis amarilla y está la bilis negra. ¿Listo? Cada una es lo que empezó a encontrar cuando analizaba, y era que cuando una persona segregaba demasiada sangre, se comportaba de una forma especial. O sea, la forma en que hablaba, la forma en que pensaba, la forma en que tomaba decisiones, la forma en que se comportaba, incluso cómo caminaba, incluso cómo escribe, la forma de la letra. Hay mucha información acerca de esto. Entonces, a los que segregaban mucha sangre los llamó sanguíneos. ¿Listo? A los que segregaban mucha flema los llamó flemáticos. A los que segregaban mucha bilis amarilla los llamó coléricos, y a los que segregaban mucha bilis negra los llamó melancólicos. ¿Listo? Estas palabras pues están asociadas a partes del cuerpo, ¿cierto? Por ejemplo, la bilis negra, que es llamémosla menos conocida, es la melanina. Por eso viene la palabra melancólico. ¿Listo? Pero son asociadas a temas que tienen que ver con la medicina. Pero encontraron, los médicos de esa época hacían diagnósticos médicos de acuerdo a estos temas, a estas personalidades, llamémoslo personalidad, a estas características. Realmente ellos no lo llamaban personalidad, lo llamaban humor, ¿cierto? Porque encontraban que se comportaban de forma diferente. Listo. Con el tiempo esto fue evolucionando. Muchas personas hoy, aunque esto es una información que es muy del área de la medicina, se creía que con la muerte, estamos hablando de 450 años antes de Cristo, se llegó a pensar que era información que se iba a perder en los libros, que se iba a perder en la historia de la academia, pero al día de hoy todavía se usa mucho. Algunas personas que tienen esta información pues lo utilizan para digamos que para mejorar su relación con el entorno, para mejorar la relación con otras personas y lograr propósitos, claro. ¿Cierto? El vendedor que tiene esta información normalmente vende más. Claro. La persona que tiene esta información y tiene una pareja normalmente puede tener una mejor relación de pareja. Entonces, muchas personas luchan incansablemente por algo. Hay un dicho, lo hemos visto, cuando una persona se cree martillo, normalmente ve a todo el mundo como un clavo, ¿cierto? Eso es normalmente una cualidad del colérico. Ahorita vamos a hablar un poquito de cada uno. O sea que podemos decir que las personalidades, ¿de dónde vienen? O sea, vienen fundadas de los padres, vienen de la vida, del camino de la vida. Explícanos. Ahí ya vimos más o menos qué encontró Hipócrates y cómo se comportaban. La evolución con el tiempo, porque la medicina empieza, o este tema lo fue adquiriendo, lo fue adoptando la psicología, empezó a encontrar otras cosas, como que la personalidad es la sumatoria del carácter y el temperamento. ¿Listo? El carácter
es muy heredado, muchas características de comportamiento heredadas de papá y de mamá. ¿Listo? Vienen de ahí. Por eso es que a veces nos dicen, ay, pues pero usted toma, usted puede igualita a su papá o a su mamá. Listo. Y el temperamento es el ambiente. ¿Qué es el ambiente? El ambiente es lo que aprendemos de los papás, de los profesores, de la televisión, de Netflix, de la persona que los cuida, de los compañeros, de los abuelitos, de la iglesia, del colegio. Todo esto configura un temperamento. Cuando unimos esto desarrolla una personalidad. Todos tenemos un poquito de cada personalidad, pero hay una personalidad dominante, ¿cierto? Entonces empezamos a encontrar que personas sanguíneas, por ejemplo, ella tiene mucho de sanguíneo, yo tengo mucho de melancólico, ella tiene mucho de flemática, ¿cierto? Pero tenemos un poquito de todas. Hay una personalidad adicional que yo la llamo la personalidad meta. La personalidad meta es cuando yo tomo conciencia de mi personalidad, o sea, cuando yo me empiezo a conocer, cuando yo empiezo a ser consciente, porque las personas, les voy a poner algunos ejemplos. El colérico, por ejemplo, es una persona que tiene un objetivo, quiero ir de A a B, y él dice, yo voy a B como sea. Entonces él llega a B, pero en el camino atropella a mucha gente. Es una persona que prefiere pedir perdón que permiso, ¿cierto? Él llega como sea, pues normalmente atropella a mucha gente. No tiene que ver con la arrogancia, porque ellos no se dan cuenta. Ellos no son conscientes de eso. Ellos van de un lado A a un lado B y ellos van como sea. Normalmente los encontramos mucho como empresarios. Al colérico lo vemos mucho como dueño de empresa. Es el tipo de dueño de empresa, por ejemplo, que le dice, no, es que pasó y no saludó a nadie. Ellos son muy enfocados en objetivos, muy enfocados en objetivos. Normalmente son los que primero llegan a cumplir metas. Eso es muy bueno para los resultados de una empresa. No es tan bueno en el mediano y en el largo plazo, porque muchos empleados o personas del equipo de trabajo se aburren trabajando con ellos porque los tratan muy despectivamente, porque son muy fríos, son fríos. En las personalidades existen dos grupos, que son los introvertidos y los extrovertidos. En los introvertidos vamos a encontrar el melancólico y el flemático, y en los extrovertidos vamos a encontrar el sanguíneo y el colérico. ¿Listo? Entonces, hay unas que son compatibles unas con otras, pero recuerden algo, para dejar esa idea culminada, y es, la personalidad meta es que cuando yo tomo conciencia del tipo de personalidad que tengo, ¿cierto? Yo puedo decir qué fortalezas tengo y qué debilidades tengo. Entonces yo puedo decir, ay, yo soy sanguíneo, el sanguíneo es incumplido, llega casi siempre tarde a todo, pero él puede decir, ay, me aburre llegar tarde a todo, me aburre que se me olviden las cosas, me aburre ser tan desordenado porque tengo problemas con mi pareja porque soy muy desordenado, o en mi oficina, tengo problemas con mis compañeros o con mi jefe o con mis clientes porque es que se me olvidan las tareas que me ponen, no solamente en casa, eso nos acompaña en todas las áreas de vida. Entonces, cuando una persona es consciente de todo eso, puede empezar a decir, yo quiero hacer cambios en mi vida, ¿cómo lo hago? Pero ya sé por dónde arrancar. Pero tengo que ser consciente de cómo soy, de reconocer cómo soy. O sea que las personalidades tienen fortalezas y debilidades, que las podemos ir cambiando si lo hacemos consciente. Claro. Y así sucesivamente podemos hacer la personalidad meta. Sería súper rico que nos hablaras de esas debilidades y fortalezas de cada una de las personalidades para que cada uno se pueda identificar. Listo, vea. Yo voy a usarme mucho como ejemplo. Yo era muy melancólico. Muchas circunstancias de la vida. Bueno, hay algo que olvidé decirles ahorita. En los primeros 7 años de vida es cuando se configura completamente la personalidad del niño. ¿Listo? Entonces, hoy si tú estás escuchando esto y tienes hijos, ojo, bueno, no vamos a ver todo aquí, pero hay mucha información que puedo adaptar de la forma correcta, sin ser un sabio, ni tengo que leerme 50 libros, hay algunas reglas muy básicas,
pero si las hago correctamente, yo puedo desarrollar una personalidad de mi hijo que sea una personalidad que lo lleve a ser feliz y pleno en su vida. Potencializando sus Claro, habilidades. porque hay unas, llamémoslo así, este tema lo voy a anunciar, futuramente vamos a profundizar mucho en él, que son las heridas del alma o las heridas de la niñez. Todas las personas tenemos heridas de la niñez. Recuerden que el temperamento se configura por las vivencias que tenemos. En esas vivencias se desarrollan heridas emocionales. Esas heridas emocionales, hay varias, hay 5 heridas emocionales principales, pero esas heridas tienen ciertos grados de profundidad. ¿Listo? Cuando soy adulto, si te va mal en las finanzas, por ejemplo, es que yo todos los negocios los dejo tirados. Yo arranco un proyecto y ese proyecto yo no sé ni por cómo arrancar. Personas que le dicen a uno, por ejemplo, no, yo doy con hombres en el amor, por ejemplo, no, es que doy con hombres y todos son tan perros, todos son igualitos. Y yo le dije, eso tiene que ver con heridas emocionales y con personalidad. El hombre que me dice, porque también hemos hecho terapias para amigos, muchos son amigos, otros son personas que conozco por fuera, pero que son muy gigolos. Para ellos es muy difícil no estar con una y con otra, ¿cierto? A veces la sociedad los juzga mucho, pero hay algo en su personalidad que hace que sea muy difícil para ellos y para otros no. Por eso de ahí que hay personas que dicen, ay no, es que mi esposo es súper fiel. No, él siempre ha sido súper fiel. Pero el hermano se mantiene con una y con otra. Ese es súper perro. ¿Y por qué? Si vienen de la misma casa, si vienen de los mismos papás y vivieron iguales, ¿por qué uno es así y el otro no? Porque tiene que ver mucho la personalidad. Pero ahí no entrarían también los principios. O sea, por lo menos dando un caso de la infidelidad, entraría la personalidad, los principios. Antes de volarme, conteste la pregunta ahorita. No. La de explicar, digamos. Expliquemos eso y luego entramos al tema de los principios. ¿Cómo es cada uno? Toquemos el melancólico. Yo, por ejemplo, mi dominante es la melancolía. El melancólico tiende a ser una persona muy cuadriculado. Inclusive, mira, esto no lo hice premeditadamente, pero normalmente usamos camisas de cuadros o con líneas. Somos muy cuadriculados. Esa cuadrícula hace que seamos muy buenos planeadores. Voy a hablar de las ventajas del melancólico. Es muy buen planeador, es una persona súper organizada, somos muy puntuales, muy puntuales. El melancólico es muy pulcro para vestirse. Por ejemplo, esta barba que me ven no es de un melancólico. O sea, sí la barba, pero no tan desordenada. Entonces hay cosas que yo sí empiezo a hacer en mi vida con búsqueda de mi personalidad meta. Por ejemplo, el melancólico no le gusta verse ni despeinado, entonces hay cosas que yo a veces dejo que se desordenen un poco. Me voy a dejar la barba y no la voy a ordenar. Pero mi objetivo es como desencuadernarme un poco. Quiero desencuadernarme, ser un poquito sanguíneo. Quiero que se me salga un poquito ese sanguíneo y desordenarme un poquito. ¿Listo? ¿Para qué? Para ser más feliz y pleno. Porque hay el melancólico normalmente tiende a sufrir mucho. Claro. ¿Por qué? Porque si tiene un plan y se le mueve el plan, sufre. Les voy a contar algo. Una vez, anécdotas cortos, cosas con las que sufre un melancólico, ver la crema dental estripada por cualquier lado. Entonces, normalmente un introvertido tiene una muy buena relación con los extrovertidos. Pero hay cosas dentro de la convivencia que no se acomodan. Entonces usted encuentra el sanguíneo que estripa la crema dental por cualquier lado. Cuando uno tiene esposa flemática o sanguínea, usted encuentra el lavamanos lleno de pelos. O sea, ella no es capaz de quitarlos, ¿cierto? Usted encuentra el jabón de baño o el champú regado por la tapa.
El melancólico, por ejemplo, ordena la cremita dental, limpia la boquilla sí, limpia el lavamanos, muchas veces incluso tienen jabón en spray y la cosita y lo lavan todos los días, lo limpian, ¿cierto? Eso es muy característico del melancólico. Bueno, entrando pues un poco en la debilidad, porque sale su contexto de lo que normalmente está acostumbrado a ver, sí. Y al salir del contexto de lo que está todo en orden, entra la debilidad. En su orden. En Eso por ejemplo, se convierten en ventajas de acuerdo al contexto, ¿cierto? Si vos lo ves, por ejemplo, un melancólico como ventajas en una empresa, por ejemplo, o en cualquier cosa, no lo llamemos empresa, en un contexto de un proyecto, yo lo puedo colocar en actividades que exijan mucho orden, ¿cierto? Ve, hay que llamar clientes. Exacto. Hay que llamar clientes o tengo que organizar unos listados en Excel, hay que organizar archivos. El melancólico es extremadamente bueno para eso. En áreas de revisoría fiscal, auditoría, el melancólico es el mejor para eso, porque el melancólico tiende a ser muy negativo. Entonces él tiende a encontrar siempre el mosco en la sopa. El pero, entonces él siempre es buscando el error. Entonces en áreas de auditoría, en áreas de revisoría, donde hay que hacer chequeos, el melancólico es muy bueno para eso. O sea que en el momento de tomar una decisión, un melancólico primero mira lo negativo. Sí, por ejemplo, el melancólico tiende a ser muy lento, es muy inseguro, es muy rencoroso. Está ahí esto hablando de por qué es tan metódico, porque tiene miedo. Y eso ya nos tendríamos que ir a un tema de heridas emocionales. Claro, por eso ¿cierto? Entonces por eso es tan estructurado y se pone se pone muy nervioso cuando el plan se le modifica, claro. ¿Cierto? Entonces esas son como características. Es rencoroso, esa estructura muchas veces lo hace sufrir porque hay ambientes donde, por ejemplo, son dominados, donde el líder es sanguíneo, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces cuando yo tengo un proyecto donde el líder es sanguíneo pero tiene personas melancólicas, el sanguíneo tiende a ser muy deportivo para ciertas decisiones, muy improvisador. El sanguíneo es increíblemente improvisador, pero entonces eso choca mucho con el melancólico, entonces empiezan a tener mucho choque. O sea, el melancólico tiene mucho problema, tiene muchos choques con el sanguíneo y con el colérico. ¿Y cuál sería como, digamos, cómo volteo esa situación en la que estoy generando? Conciencia. Okay. Básicamente conciencia. Sí, o sea, cuando una persona, yo por ejemplo he dado estas charlas en empresas, pero cuando un equipo de trabajo, en el desarrollo de un equipo de alto rendimiento, yo como líder empiezo a conocer las personalidades de todos y yo los educo en que esto existe, claro. Entonces yo ya puedo separar la personalidad del ser humano. Total. Entonces yo digo, si ella es sanguínea, yo sé que hay cosas que ella está haciendo que normalmente no se da cuenta, porque las haces inconscientemente, pero cuando te educo, tú ya puedes decir, tú puedes llegar aquí y dejaste el vaso, pasaste otra vez, ay, dejé el vaso, entonces dices, ay, por favor me disculpan, se me quedó el vaso ahí, o ¿cierto? las llegadas, porque ya estás consciente, las llegadas tarde, o las llegadas tarde y te empiezas a esforzarte por mejorar, claro. Pero eso se logra en un estado de conciencia, cuando la persona empieza a ser consciente y a conocer el concepto. Bueno, ahí hablamos un poquito del melancólico. Sí, vámonos para un extrovertido, vámonos así. El sanguíneo. El sanguíneo, por ejemplo, es el alma de la fiesta. Son fascinantes. O sea, si usted va, son los mejores para organizar reuniones. Llegué yo, una reunión sin una fiesta sin un sanguíneo es un velorio. Ay, no. Así de simple, es un velorio. Me necesitan siempre. Claro, siempre. Para meterle alegría a una reunión, por ejemplo, yo siempre digo, en un proyecto no existen personas malas, solamente existen personas mal ubicadas, ¿cierto? Entonces yo a un sanguíneo nunca lo pondría en un proyecto a que se siente en un escritorio, porque se aburre muy rápido. Claro, entonces yo tengo que buscar lograr la máxima productividad de esa persona. Si yo estoy configurando un equipo, las personalidades me sirven para ubicar a cada persona
en su mejor posición, donde la persona se esté feliz. Si la persona está feliz en algo, entonces ¿yo qué haría con un sanguíneo? Lo potencializas. Claro, entonces yo lo pondría que se relacione con gente, vaya para la calle, haga amigos, conozca gente, para que traiga clientes. Sí, mi amor, lo pondría. El sanguíneo, por ejemplo, es el más creativo de todos, es increíblemente creativo. Sí. Listo. ¿Cómo se visten? Mira, por ejemplo, normalmente usan colores muy vivos, flores, cosas que se vean. ¿No han visto, por ejemplo, en las zonas calientes, cuando usted va en Colombia, por ejemplo, usted va a Barranquilla, Cartagena, Chocó, Quibdó, todo eso, que hace mucho calor? Usted dice, todos los negros que ve son fiesteros, o sea, dice, pues quiero ver un negro melancólico. Ve, yo tengo un cuento muy chévere. Yo siempre he visto que los sanguíneos siempre tienen que llevar algo a las reuniones. O sea, tienen que hacer la unión de, yo llevo regalitos, llevo comidita, o sea, son como los que generan esa empatía. El ambiente, con todos. la atmósfera. Ellos son muy buenos para crear buenas atmósferas, muy buenos. Son los mejores para eso. Desventajas del sanguíneo. Bueno, son demasiado creativos. Por ejemplo, usted los ve en un escritorio, los ves con muñequitos, hay que la florecita, todas esas cositas. Eso es muy bueno. Desventajas del sanguíneo: es desmemoriado, muy volado, porque él tiene una capacidad de enfoque muy corta. Entonces el sanguíneo es por ello. Es que, ay, sí, no, yo me voy a enfocar, yo quiero estar enfocada en este proyecto. Y pasa una mariposa, y hay una mariposa, y se va detrás de la mariposa. Es que una foto. Sí. La foto de la mariposa. Entonces se distraen, O sea, que tienen un grado de atención muy corto. O sea, háblale 5 minutos y tratar no darle una información muy amplia porque puede dispersarse muy rápido. Sí, por ejemplo, en proyectos, por ejemplo, si soy vendedor y mi cliente es un sanguíneo, las reuniones yo trato, por ejemplo, de que sean por fuera. Me lo llevo para un restaurante, me lo llevo para un evento, y a veces la información tiene que ser entregada como en lapsos de 5 o 10 minutos. Le entregué en otra conversación otro pedacito, y trato de que sea así hasta que él busque enfocarse. Ven y háblame de esto. Es muy emocional, entonces no le gustan tanto los números al sanguíneo. Entonces, como es tan emocional, yo puedo trabajar un proyecto más desde la emoción que desde los números, ¿cierto? Por ejemplo, el melancólico le pasa lo contrario. El melancólico se puede quedar pidiendo números 1 hora, 2 horas, 3 horas. Más información, dame más. Muchísima información. Claro. Hay que desmenuzarla muchísimo, a diferencia del sanguíneo. Del sanguíneo. ¿Cierto? Bueno, el sanguíneo, ¿qué más? Muy incumplidos. Muy incumplidos. Recuerden algo muy importante, que es posible que usted se esté identificando con una personalidad y diga, ay, pero yo soy muy cumplida. Recuerden que tenemos una personalidad, tenemos un poquito de todas, pero siempre tenemos una que es dominante, que predomina. Es posible que seas consciente de algunas cosas y que algunas cosas ya vengas cambiándolas y que ya se convirtieron en hábitos, y eso haya reconfigurado tu subconsciente con nueva información para transformar tu personalidad. Por ejemplo, te voy a poner un caso. Tú eres flemática. Esto no es común en un flemático. Exacto. Un cabello de este color, ¿cierto? Entonces yo tengo que observar otras cosas, y yo le dije, vení, eso no es tan común en un flemático. ¿Por qué eso? Ay, quiero como hacerme algunos cambios. Normalmente, por ejemplo, los melancólicos y los flemáticos son muy colores tierra. Mira, gris, el café, colores no muy locos. Vos ves, y no hay colores muy locos. Que no me noten mucho. Que no me noten mucho, sí. Que yo, es introvertido. Tocaste la palabra precisa. Es introvertido, entonces, que no me vean. Entre menos me vean, mejor. En heridas emocionales, por ejemplo, ellos buscan, no sé, el abandono, el rechazo. Normalmente a ellos los cobijan más estas heridas, ¿cierto? Entonces siempre quieren pasar desapercibidos y que no los noten mucho. Claro. ¿Listo? A diferencia de las otras. Bien. Bueno, ese es el sanguíneo. Vámonos para el flemático. Si van teniendo dudas, a las personas que están escuchando, si tienen alguna duda, escríbala ahí tranquilo, que por aquí estamos viendo. ¿Listo? Bueno, íbamos para el flemático. El flemático, por ejemplo, es Dios me lleve, Dios me traiga. Él anda despacio.
aquí hay una diferencia que voy a explicar. El sanguíneo, por ejemplo, es alegre. El flemático, por ejemplo, es feliz. Son dos características muy diferentes. El sanguíneo, por ejemplo, es alegre, es fiestero. Yo estoy alegre. Lo que le pasa al sanguíneo es que muchas veces parece un electrocardiograma. Él está feliz, pero en un segundo puede estar aquí abajo. Lo que tiene bueno el sanguíneo es que es capaz de subir muy rápido. No se ¡Pum! queda Se sube. rápido. El melancólico no. Como el melancólico es rencoroso, ¿cierto? Entonces él se queda maquinando. Te imaginas al pensar. Él se imagina. Entonces, Ok. como es tan negativo, tiende a imaginarse situaciones más difíciles. Claro. Entonces, un enojo le dura mucho. El melancólico le puede durar un enojo. Hay melancólicos enojados toda la vida. O sea, son los que se acuestan No, y el es otro que- día todavía están enojados. Uy, le dices que me hizo tal, cuando estábamos en la universidad me hizo esto, en el colegio, como era conmigo, y no, yo allá no quiero ir. ¿Cierto? Todavía se quedan pegados de eso. Y el sanguíneo le dijo, tú eres penosa, ay, ¿qué importa? Venga, el sanguíneo es así, ¿cierto? El flemático te imagino tranquilo. No le El parece- flemático es Ni siquiera feliz. puso atención. El flemático es feliz. ¿Qué tiene de espectacular la felicidad que tiene el flemático? Y es que no le da trascendencia a Ajá. trivialidades. Pelearon. Pero Sí, no. y como es Dios me lleve mucho, el sanguíneo y el colérico normalmente se estresan mucho con ellos, ¿cierto? Con los introvertidos, en ciertas En cosas. ciertas- ¿Qué ventajas tiene? Que son el polo a tierra. Ellos empiezan a sentir que de algo, como el flemático es el polo a tierra del sanguíneo o del colérico. Pero entonces en las parejas tienen, O sea puede que- que se desespere, pero el sanguíneo y el colérico sabe que su acelere para muchas cosas los lleva a situaciones de dolor. Pero el flemático los ayuda mucho, los acoge, los calma. Entonces esa calma es fantástica, es un baño, es un champú, es una miel para esos momentos de dolor, para O esos sea momentos de que eso ahí dificultad. puede ayudar a las relaciones, digamos, de Totalmente. pareja o con tu mismo hijo. O sea, a entender y comprender ese polo de cada uno. Ve, hay parejas que duran muchísimo y muchas parejas a veces no saben por qué duran tanto. Ah. Ellos dicen, no, la tolerancia, ¿cierto? Y no, a veces no es que sea la tolerancia, a veces es que, siempre es que son personalidades opuestas. Entonces uno se convierte en un complemento del otro. Esa media naranja realmente no es realmente lo que buscamos es una persona que nos pueda complementar, una persona que no sea igual a nosotros, para que exista esto. Cuando yo me complemento, me enlazo, ¿cierto? Y puedo crear una conexión mucho más fuerte entre dos personas. Entonces, por ejemplo, el sanguíneo, colérico, tienden a tener muchas dificultades, ¿cierto? Por ejemplo, colérico, los dos son por metas, pero imagínatelo con metas diferentes. Sí. O sea, un mismo propósito con metas diferentes. Entonces se mucho vuelve una choque. pelea, hay mucho choque. Ujú. Entonces, cuando yo soy consciente, a ver, yo les voy a ser muy sincero, si uno es consciente antes de buscar una relación de pareja, yo busco primero la personalidad y luego la persona. O sea que es muy importante ser consciente de las personalidades para llegar en un momento con quién me voy a conectar, con quién Es voy que a incluso- decidir vivir mi vida. Bueno, recuerden que yo soy de personalidad melancólica, ¿cierto? Yo, por ejemplo, no buscaría una novia, o si fuera mujer, un novio, del mismo modo en el sentido En el sentido contrario, ya contrario. contando que tenemos homosexualidad, ¿cierto? No importa, pero una pareja, llamémoslo pareja, yo trataría de no buscar en lo posible una pareja sanguínea, pero le voy a explicar el porqué. ¿Cuál es el porqué? El sanguíneo es el más separando los principios, ¿listo? Vamos a asumir que somos mundanos. Total. Listo, cero espiritualidad. Ok. Cuando no hay espiritualidad no pensamos en principios, listo, entonces Y en conciencia. ni en conciencia, somos mundanos. El sanguíneo tiene algo, como el sanguíneo tiene que estar en relacionamiento permanente, él necesita estar con las personas, necesita tener muchos amigos.
es el que más, no quiere decir que nazca infiel, no, sino que es el más propenso, es el más cercano a la tentación, el que está más tentado, Claro. ¿cierto? Por su Porque le personalidad. gusta la fiesta, le gusta ir a la rumba, él le gusta ir allá. Ay, no conocí a otra persona. Ay, más lindo, Somos que no sé felices qué. conociendo personas. Entonces, tiene que tener raíces, tiene que tener principios muy bien fundamentados para que la persona no caiga en la tentación fácil. Si es una persona sin principios, cae muy facilito, muy facilito. Entonces yo, por ejemplo, no me buscaría, si yo tuviera esta información, Claro. yo la ampliaría y yo decía, si yo quiero empezar a construir una relación de pareja así, entonces configuro mi personaje y yo digo, ¿qué personalidad es más compatible? Por ejemplo, yo ya tengo mucho, soy del melancólico, pues ya tengo mucho de colérico, ¿cierto? Pero mi esposa es flemática. En conciencia cogiste Y por habilidades de los otros. la verdad, muchas cosas inconscientemente. Porque vos empezás a emprender y hay muchas cosas que exigen que tú saques el colérico. Claro. ¿Cierto? Tengo que visitar clientes, tengo que tomar decisiones rápidas. El colérico es el que más rápido decide. Él decide muy rápido, el melancólico se demora mucho. Entonces, como se demora tanto, pierde oportunidades. Entonces, ahí le toca sacar un poquito de colérico para uno tomar decisiones rápidas en negocios, en una llamada, en una decisión de cualquier cosa. Sigamos dando un poquito de las debilidades y las fortalezas de los ¿De quién me falta? El flemático, hablamos de, bueno, ventajas, es el más feliz, es muy pleno, es como parece un pitbull, vea. Él no se ubica normalmente, cuando vos ves niños así o jóvenes, ellos uno los ve muy perdidos. Vos los ves como medio embolatados en la vida, sobre todo porque se mueven despacio. Entonces vos como que que le gusta, lo ven perdidos. Cuando tienen los papás que son melancólicos o coléricos se desesperan mucho, ¿cierto? Porque no, el melancólico pidiéndole un plan. ¿Cuál es su plan de vida? ¿Y usted para dónde va? Es así. Y el colérico decía, pues mío, pues es así súper acelerado. Entonces el flemático ahí. Lo que tiene muy bueno el flemático es que cuando él encuentra algo que le gusta, es el más comprometido de todos. Comprometido. Más que apasionados, comprometido. O sea, es como un rottweiler, él se pega y ya no se suelta. Entonces tienden a ser demasiadamente buenos. Logran un nivel de experticia en lo que les gusta muy alto. Entonces, por ejemplo, yo les digo a amigos, ¿tiene esposa flemática, amigo? Tiene esposa para toda la vida. Relájese. O la esposa tiene esposo flemático. Relájese. Tiene esposo para toda la vida. ¿Cierto? O sea, no se desespere por eso. Empiece a pulir cosas. Claro. Ayúdelo. Más que uno pulirlo, realmente es permitir ser. Pero cuando una persona, por ejemplo, se vuelve consciente, lo que hablábamos ahorita, la persona se vuelve consciente de su personalidad, ella misma va encontrando qué cosas, hay cositas que a mí me gustaría hacer de tal forma. Claro. ¿Será que me acelero un poquito más aquí? ¿Cierto? ¿Será que camino más rápido? En constante evolución. No, y que generalmente, como hablamos ahora, en un hogar o en una casa nunca van a haber dos personalidades iguales. Entonces, al estar siempre cruzando múltiples personalidades, uno nace con conciencia, obvio, para poder cambiar y adquirir las habilidades también de otras personalidades. A ver, sí, pero en la familia sí nos podemos encontrar. No es muy común, pero por ejemplo, yo tengo 2 hijos y son de personalidades opuestas, ¿cierto? Pero me puedo encontrar que son más hijos, ¿cierto? Entonces, puedo encontrar que, por ejemplo, Lina, mi esposa, es flemática, pero ha aprendido a ser un poquito de sanguínea. Entonces, por ejemplo, es medio escandalosa. Ella es escandalosa, se ríe duro, se ríe por cualquier cosa. Pero yo, por ejemplo, soy más amargadito en muchas cosas. Entonces, yo no le veo como chiste a todo, me quedo serio, pero para mí ella es un bálsamo, ¿cierto? Porque me fascina verla riéndose, porque ella como que se ríe por los dos.
Obvio. Entonces yo, pues imagínate yo verla igual de seria que yo, No. amiga, es horrible, es vivir horrible, pero yo cuando la veo ella ya se ríe y ella se bulla y a mí eso me gusta mucho. Entonces te digo, somos complementos. Ahí hablamos como de los detalles como de cada uno, que me faltaba, el colérico. Colérico. Colérico es acelerado, toma decisiones muy rápidos, mandón, muy mandón, manda órdenes sin fijarse cómo da las órdenes. Okay. Los melancólicos normalmente tenemos mucho choque con los coléricos, ¿cierto? ¿Por controles? ¿Porque los dos les gusta controlar? ¿O? Sí, a ver, el melancólico normalmente tiene heridas más asociadas, puede tener también muy marcada la humillación, la traición, pero tiene muy marcadas el abandono y el rechazo, ¿cierto? El colérico tiene muy marcada la herida de la traición, ¿listo? Entonces, por esa herida, para él evitar ser traicionado, busca él controlar todo, busca que todo se haga como él dice, ¿listo? Entonces, cuando él trata de hacer eso con el melancólico, ¿qué le pasa? El melancólico tiene una estructura para hacer las cosas. Entonces el colérico llega y dice, no, yo no quiero esa vaina así, cambia esto para acá y lo hace ya. Entonces eso desconfigura lo que ya tiene listo. y él dice, pucha, y ahora entonces el colérico se enoja, pucha, se revela, el melancólico. Okay. Si ese que está haciendo eso es flemático, de una, no problema. Él reconfigura y no tiene problema. Entonces, pues, si yo, ahora píllate eso, en un equipo de alto rendimiento, o con mi pareja, o con mis hijos, en fin, yo viendo eso, yo puedo saber más o menos cómo configuro el ambiente. Les voy a contar una anécdota. Conocí a una persona, ese empresario, y es dueño de una empresa de comidas. ¿Listo? Yo lo estaba escuchando. En ese momento no nos conocíamos, pero estábamos muy cerca y él estaba hablando con alguien de la empresa con un problema que tenía con la niña de la caja. Ya llevaban mucho tiempo con ella, pues había una cantidad de problemas. Entonces yo escuché todo y yo la verdad, yo sentía que sabía cómo solucionar el tema. Entonces yo me acerqué, yo le dije, disculpe, yo creo que puedo saber cómo solucionar lo que te está pasando. Él me dijo, ¿y vos quién sos, pues? Me dijo, no, es que hay un tema que tiene que ver con esto que se llaman personalidades, se lo expliqué en un minuto y yo creo saber cuál es el problema. Entonces yo ya lo había observado a él y me di cuenta que era colérico. Y la niña que tiene en caja es una niña de personalidad melancólica. Entonces le expliqué. Entonces él me dijo, vení, entonces ¿qué hago? Y yo le dije, ve, lo que tenés que hacer es esto. Entonces empezó a mover unos puestos de trabajo. Y yo le dije, como vos ya sabes esta información, ya vos sos consciente. Entonces lo que vas a hacer es, ve donde la niña melancólica y explícale esto, dile esto. Y le dije, ¿qué decir? Yo díselo en tus palabras, pero dile esto. Me llama, no sé, a los 3 o 4 días y me dice, hermano, lo necesito aquí en la empresa, vos sos un brujo, necesito que vengas. Entonces cuando fuimos, realmente lo que hizo es que él habló el lenguaje de la niña. Claro. Él se conectó. Entonces cuando fue eso, la niña se iba a ir de la empresa. Pero cuando él fue, ahí mismo, ¡pum!, conectó. Y ella dijo, ya no me voy. ¿Cierto? Claro. Porque ella necesita, el melancólico necesita muchísimo, exageradamente ser escuchado. Usted escúchelo nada más y él siempre va a estar, él soluciona cualquier cosa. O sea que él normalmente él se demora, sí, claro, pero necesita mucho que lo escuchen, mucho, demasiado. Entonces si a él lo escuchan, él se siente importante, se siente que no lo abandonan, claro. Él siente que no lo rechazan. Entonces si él siente que no lo abandonan y que no lo rechazan, porque esas son sus heridas principales, él se queda ahí, no importa lo difícil que sea la empresa. Inclusive esto es tan bueno, lo digo para los que son empresarios, muchas veces ni tienen que pagarles más, tratan de resolver el que se queden con más plata y la solución no es esa, ¿cierto? Entonces,
diciendo ya en un ámbito empresarial, esta información que nos estás dando el día de hoy, ¿cómo podemos hacer un ejemplo a la relación con nuestros hijos? Lo voy a poner como con mis hijos. Ok, con mis hijos. A ver, Salomé, por ejemplo, es muy sanguínea, muy sanguínea. Yo soy melancólico. Sebastián es flemático, ¿cierto? Mi esposa es flemática. Sebastián, por ejemplo, tiene muy buena capacidad de enfoque. Cuando algo le gusta, él se enfoca. ¿Cierto? Es muy enfocado. O sea, que no tienes que estarle diciendo, haga esto, mueva esto, en cambio No. a Salomé, No, sí, cada rato depende, Salomé. depende. Porque si Pero lo no que le Salomé porque se gusta. va. No, el tema es el siguiente: el tema del flemático es cuando le gusta algo que lo desenfoca de lo que tiene que hacer. Entonces, por ejemplo, usted tiene un adolescente y lo que le gusta es el celular, usted va a encontrar un flemático que no lo suelta. Claro. Entonces hay mucha dificultad. Entonces, por ejemplo, yo soy melancólico, yo he cometido muchos errores, ¿cierto? Errores como melancólico en el proceso formativo de ellos, donde me vuelvo muy estricto con muchas cosas. O sea, eso, yo soy muy consciente, ¿cierto? Pero cambiar el ADN, cambiar algo que ya tienes dentro, se vuelve muy difícil. Entonces a veces sos consciente cuando ya la cagué, cuando ya cometí, como fue pucha. Pero si yo empiezo a practicar, eso es como cualquier cosa. O sea, si recuerden algo, que hay unas etapas, las etapas del aprendizaje, donde yo sé que yo no sé que no sé. ¿Se acuerdan de eso? Yo sé que no sé, yo sé que sé y yo no sé que sé, ¿cierto? Sí. Que son los grados de conciencia en el aprendizaje. Es como cuando monto una bicicleta. Yo cuando monto bicicleta, pues si yo no conozco la palabra bicicleta, pues yo no sé que no sé. ¿Y yo eso qué es? Para dar una explicación rápida. Cuando veo la bicicleta y yo me subo a ella y me caigo, yo ahí puedo decir, ve, yo ya sé que no sé, ¿cierto? Luego, si yo practico y ya me estabilizo en ella, yo ya puedo decir, ay, yo ya sé que sé, ¿cierto? Es un nivel de conciencia, el mejor es ese. Y luego ya lo haces inconscientemente. Manejas bicicleta sin pensar cómo manejar la bicicleta, o una moto, o un carro. Entonces yo ya puedo decir, yo no sé qué sé, porque lo haces inconscientemente. Eso tiene sus dificultades, claro, pero como todo en la vida, cuando yo practico mi nivel de conciencia permanentemente, va a llegar un momento donde eso se convierte en un hábito. Excelente. ¿Sí me hago entender? Yo ahorita que venía, ay Wilson, y las preguntas, me decía Eli, y las preguntas, y es que estoy como nerviosa. Tranquila, lo que te salga del corazón. Organicemos pues, porque ustedes están muy tranquilos, muy de eso. No, venga, ¿quién va a hacer esto? Calmaditos, venga, bien, que salga todo. Y yo, no venga, pero es que vamos a chocarnos ahí, no, que haga algo Meli, que haga algo tú. Por ejemplo, eso es mucho del melancólico, eso no es del sanguíneo. El sanguíneo es improvisador, es el mejor improvisador de todos. Pero en un estado de pánico, un estado de susto, cuando estoy en una zona que no es de comodidad, claro, que salgo de mi zona de confort, salen otras cosas, empiezan a salir otras cosas. Por ejemplo, un día escuchen esta anécdota, yo trabajaba en el banco, seguramente casi todos los que están ahí tienen cuenta en el banco, y un compañero súper increíblemente melancólico, exageradamente melancólico, tenía a su pareja y había pasado yo creo que para ahí año y medio, y él me dice, estábamos hablando de las discusiones de pareja, yo no conocía esta información en esa época, hace más o menos 25 años, y él llega y me decía que nunca había peleado con su pareja, y yo le dije, no te lo puedo creer, y yo le dije, ¿y nunca, no una discusión, una diferencia, algo? Yo sí sabía algo, y era que el día que pelearan, que iban a pelear, porque tiene que llegar un momento, ¿cierto? Un momento de un desacuerdo, iba a ser difícil. Claro, más o menos unos 3 o 4 meses después terminó la relación. Y es que se me fue la paloma de lo que iba a decir. De la pareja. Sí, ¿Qué pasó ahí?
en qué fallaron, digamos, o qué te hizo deducir a ti que ellos iban a separarse? Básicamente es que todo en la vida necesitamos vivirlo diferentes veces para poder pasar de nivel, ¿cierto? Si yo vivo algo y yo no aprendo de ese algo que vivo, yo vuelvo y lo repito, y vuelvo y lo repito, te convierte en y un vuelvo patrón. y lo repito, y vuelvo y lo repito, y eso se termina convirtiendo en un hábito. Ellos convirtieron en un hábito evitar una discusión. Seguramente sí habría alguna diferencia, siempre. ¿Por qué? Porque no somos clones. ¿Sí me va a entender? Entonces pensamos diferente. Pero ellos alguno de los dos, el dominante, por ejemplo, la persona dominante lograba hacer que siempre se hiciera lo que ella quisiera. Ella o él, no importa. A ser grosero. Sí, entonces la otra persona se aguantaba. Por ejemplo, era el caso de mi papá y mi mamá. Mi mamá era de la vieja guardia, ya murió, pero mi mamá fue educada en una cultura donde se hacía lo que el esposo dijera. O sea, usted se casa, no es que no lo amo, no, eso lo aprendí a amar en el camino, pero sí hace lo que el marido. Entonces, si habían problemas, si les pegaban, si las humillaban, lo que fuera, ellas lo resolvían con paciencia y orando a nuestro Señor. Eso se resolvía así. Espere con paciencia. Entonces, cuando una pareja empieza a hacer eso y hay alguno que no logra ser quien es realmente, porque si aguanta algo, hay un momento donde eso estalla, hay un momento donde eso va a explotar. ¿Listo? Porque es como una taza, yo la empiezo a llenar y eso se riega. Puede no necesariamente la violencia, ¿cierto? Porque buscar que un flemático sea violento, no creo, ¿cierto? Pero el flemático sí renuncia. El flemático sí dice, no, este no es el camino para mí, sale, simplemente sale. Y no regresa. No regresa, el flemático no regresa, ¿cierto? El sanguíneo sí regresa. ¿Cuántas ¿Cierto? veces? Sí, como el sanguíneo es tan emocional, ay, pero es que él era tan lindo, o ella era tan linda, era tan especial con esto, tiene energías muy bacanas, entonces tiende a regresar, pero también tiende a volver a caer. ¿Cierto? Bueno, se me pasó algo que se nos está... ¿Con qué hora vamos? Son las 7:52. Vamos bien, estamos culminando, pero creo que hemos tocado mucha información. Si alguien tiene alguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta, ¿cómo les ha parecido? Vean, los comentarios, por favor. Yo voy a ir hablando acá mientras ustedes van colocando alguna pregunta o comentario. Las personalidades aplican para cualquier cosa, para los negocios, aplican para la relación de pareja, para la educación de nuestros hijos, para todo. Si usted tiene hoy dificultades con su pareja, estoy casi seguro que usted puede mejorar la situación conociendo un poco más de detalles con el tema de personalidades. Pero partiendo siempre... No voy a decir que se soluciona. Yo. Sí, claro. O sea, uno como arranca conociéndose uno, ¿cierto? Primero me voy a conocer a mí mismo. Eso a mí me ha servido muchísimo. Yo creo que uno tiene que desarrollar una mentalidad de alto rendimiento. El alto rendimiento no quiere decir que todo lo hago bien. No, el alto rendimiento yo lo asocio con un nivel de conciencia. La conciencia básicamente es, me conozco, conócete a ti mismo. ¿Listo? Cuando yo me conozco, cuando yo empiezo a conocerme, ¿cierto? Yo puedo ser más consciente y entender y conectar, más que comunicar, es conectar con otras personas. Conectar con mis hijos, conectar con mi pareja, conectar con un cliente, conectar con un vecino, conectar con otras personas. No hay una vida que podamos vivir solos, ¿cierto? Sí, siempre es de conectar con todo, hasta con la misma naturaleza. Sí, tienes con una la empresa, misma tienes que naturaleza. conectar con las personas. Vea, para ir cerrando, La que yo frase creo que que más nos leamos, gusta. hay una frase que nos gusta mucho, es nuestro Es nuestro caballito de eslogan. batalla. De la abundancia del corazón habla la boca. Voy a explicar eso y eso cómo lo vamos a usar y cómo lo van a utilizar, porque eso enriquece mucho el tema de las personalidades.
Si usted es melancólico y escuchó esta conferencia, probablemente me va a escribir ahora a decirme: Wilson, ¿me puedes mandar un PDF o más información de esto? ¿Cierto? Por aquí están preguntando, es que pueden dar más características de un melancólico, De un justamente, y un colérico. Ve, el melancólico, a ver qué te digo, es que es como De un describirme colérico, a mí. perdón. El colérico es frío, es determinado, muy determinado, es muy bueno para alcanzar metas, es muy bueno para tomar decisiones, toma decisiones muy rápidos, logran un nivel de intuición rápido. O sea, ellos son no piensan tanto, ellos casi no piensan, ¿cierto? Como les digo, sí, ustedes son muy intuitivos, tal cosa, ¡pum!, por ahí me metí, ¿cierto? Y le suman un poco de mentalidad, eso es una ventaja gigante. El tema, como les digo, es que como tienden a ser mandones, ¿cierto? Quieren que las cosas se hagan como a ellos les da la gana, pero no se salen de la ropa con rencores como se sale el melancólico, que también quiere que las cosas se hagan como le dé la gana, ¿cierto? El colérico no se logró como él quería que le diera la gana, entonces él rápidamente hace el cambio, se switchea rápidamente y toma otra decisión como a él le da la gana, ¿cierto? Toma otra, pero no se queda enganchado a la anterior, sigue para adelante. El melancólico no hace eso, el melancólico cambia y se queda enganchado a la antes. Ay, pero ¿por qué cambiaron? Ay, él se queda pegado allá, ¿cierto? Entonces